por la del aire el día de ayer y ahora la del agua, que por cierto ha sido noticia en al menos 2 eventos recientes en el país. Este tipo de contaminación ocurre cuando ¿qué? Cuando algún agente externo entra en contacto con el agua, afecta la pureza o la potabilidad. Ojo que es una crisis global, ¿eh? De esto se habla en todo el planeta, pero que claro, dependiendo del país, tiene sus particularidades. Quiero comenzar el día de hoy, en principio, con, como les decía, José Di Giorgio. Él es médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Endoscopia y miembro de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor Di Giorgio, qué gusto saludarle. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, Gracias. consecuencias para el ser humano de entrar en contacto, ingerir o contacto, puede ser nuestra piel también, con el agua contaminada, doctor, cuéntenos. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es el agente contaminante, ¿no? Claro. En líneas generales, cuando ingerimos agua contaminada con bacterias o parásitos, que es lo más frecuente en temas de cuando se mezclan las aguas servidas con las aguas blancas o las aguas teóricamente potables, y la potabilización de las aguas blancas no se hace de manera adecuada, pues lo más frecuente es que entremos en contacto con bacterias como el Cryptosporidium, por ejemplo, la isospora y algunas otras, o con parásitos como la entamoeba u otros parásitos como la Yardia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, nos infectamos obtenemos una infección gastrointestinal que puede causar no solamente una gastroenteritis aguda o una sintomatología aguda, como sucede habitualmente, por ejemplo, si es una Escherichia coli, que puede ser otra bacteria que está que es de las S, que es una diarrea aguda, o el cólera, por ejemplo, que fue noticia durante años en Sudamérica, ¿no? Tanto en Perú como en Venezuela, por ejemplo. Pero no solamente una diarrea aguda, sino además generarnos una afectación crónica, como pasa, por ejemplo, con la infección por Yardia o por Cryptospora, que es lo que nosotros llamamos parásitos emergentes, ¿no? Fíjese, hablaba yo de 2 eventos recientes en nuestro país. Voy a apelar a esos titulares: 5 muertos por agua contaminada en Suata, al parecer un pozo profundo que se habría contaminado. Por otro lado, leímos al menos 50 personas que presentaron enfermedades estomacales en Tucupita por presunto consumo también de agua contaminada, que al parecer, como no reciben por tubería, toman el agua de un caño o la recogen de la lluvia. Recomendaciones, es decir, si el agua no me está llegando o aún que me llegue a través del grifo, a través del chorro, ¿cómo debo tratar el agua para garantizar que esa agua no me va a enfermar? Bueno, garantizarlo, lo primero es tratar de tomar el agua lo más limpia posible. Como dices tú, si el agua no me llega, la tomo de un caño, bueno, tratar de tomar el caño que aguas arriba tenga la menor cantidad de poblaciones posibles, porque la verdad es que las aguas servidas terminan en los caños y eso se contamina. Lo siguiente es tratar de generar, hay muchos sistemas de filtración artesanales que funcionan bastante para eliminar muchas partículas nocivas para la salud, y finalmente el tema de hervir el agua, ¿no? Hervir el agua es fundamental para matar microorganismos que vivan en el agua, y hay que hacerlo de manera segura, no solamente dejarla hervir hasta que llegue al punto de ebullición y sacarlo, sino que bullirla, que se enfríe y luego bullirla nuevamente, porque de esa manera eliminamos algunos elementos que son resistentes al calor y que podrían haber sobrevivido a un primer hervor. ¿Okay? Entonces eso es importante, hacer el hervor no solamente una vez, sino más de una vez. Y también, bueno, lo primero es evitar recoger el agua de aguas contaminadas o aguas sucias, donde pudieran estarlo. Y luego, como te digo, hay muchos sistemas de filtrado de agua artesanal filtrado artesanal de agua, con arena y ese tipo de cosas que se pueden elaborar y que eliminan bastante los detritus. Luego está la cloración del agua, el usar 2 gotas de cloro por cada 4 litros o 1 gota de cloro por cada 4 litros de agua, 5 litros de agua. Hay diferentes fórmulas, pero todo depende de dónde venga el agua también. No es lo mismo el agua que viene libremente que el agua que ya debería estar previamente clorada, por ejemplo, de una tubería. ¿Me explico? Doctor, ya para terminar, independientemente del origen, independientemente de qué tipo de contaminación tenga el agua, ¿cuáles son esos primeros síntomas que son transversales? Que ya usted le indica, mira, que hay un problema con el agua, que hay un problema con la ingesta: diarrea, dolor de estómago, molestia. ¿Cuáles serían? Pues eso, lo que tú acabas de mencionar, dolor abdominal, que puede ser generalizado o focalizado en el epigastrio, que es lo que llamamos regularmente la boca del estómago, alteración en la consistencia o frecuencia de las evacuaciones, que puede llegar
alta o no serlo, puede ser una diarrea intermitente también, hermano. O sea, Sí. esos pacientes que tienen síntomas recurrentes de diarrea y no es una diarrea profusa, sino que hacen un poco, tienen un par de días de diarrea, luego vuelven y hacen otro par de días duro. Y pues eso puede ser un síndrome de intestino irritable también, no malinterpretes, Sí. pero podría ser una infección por Cryptosporidium o por isospora, Claro, ¿no? claro. Entre otras cosas. Por eso, cuando hay una alteración del hábito intestinal o cuando el paciente tiene dolor abdominal o ese tipo de cosas, lo otro es moco en las evacuaciones. Cuando el paciente tiene mucho moco, pues eso también puede ser un Claro. síntoma de tener una infección gastrointestinal. Claro. Doctor Di Giorgio, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? No, muchas gracias a ti por la invitación. José Di Giorgio es médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Endoscopia y miembro de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. 756 en línea también Fernando Morales Gutiérrez, experto en agua y saneamiento, asesor profesional y gestión de los principales aspectos del ciclo integral del agua. Fernando, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Mucho gusto y agradecido de esta oportunidad. Bueno, en los minutos que tenemos, creo que sería prudente hablar de la contaminación del agua, sí en ríos, sí en lagos, lagunas, en el mar, pero debemos hablar también de la contaminación del agua potable, esa que debería llegar por las tuberías, ¿no? Que son 2 dimensiones de contaminación. Bueno, así es. Fíjate, el agua potable se denomina potable porque pasa por un proceso de potabilización, es decir, un proceso diseñado por el hombre para asegurar que independientemente de las características que pueda tener el agua en su estado natural, cuando sea consumida, no tenga la posibilidad de enfermar a las personas. O sea, el agua potable naturalmente no existe, debe pasar por un proceso de potabilización. Pero la calidad de esa agua, del agua cruda me refiero, antes de ser potabilizada, afecta los procesos de potabilización que no están diseñados generalmente para tratar aguas contaminadas. Entonces, la protección de la fuente es extremadamente importante. Lo que pasó en Isuata, por ejemplo, pareciera que fue la contaminación de pozos de agua subterránea con agua servida desde la superficie, No. algo que es bastante común, Sí, ¿no? bueno, de hecho, decía yo que este es un tema en el mundo, y digo en el mundo porque más de 2.000 millones de personas en el planeta beben agua que podría estar contaminada con heces. Ahora, cada país, por supuesto, tendrá sus particularidades. En el caso de Venezuela, ¿con qué suele contaminarse el agua? Cuando se chequea un agua contaminada, ¿qué tiene? Mira, hay dos tipos de contaminación, hay la contaminación química y la contaminación microbiológica. Ujú. La contaminación química, inclusive reconocido por la Organización Mundial de la Salud, para que genere algún tipo de efecto sobre la salud de las personas requiere de que pase mucho tiempo, mientras que la contaminación microbiológica, digamos, produce efectos prácticamente de inmediato. Y por ejemplo, inclusive en Caracas es, digamos, bastante común que pozos de agua subterránea estén contaminados con gasolina, ¿no? Sí. Producto de fugas desde las estaciones de servicio. O sea, los esos tanques, las tuberías. esos pozos profundos que se han construido en no pocas urbanizaciones, en no pocos edificios, pueden estarse contaminando con, por ejemplo, combustible, ¿sí? Sí, bueno, de hecho yo trabajo en 3 o 4 casos de ese tipo. Sin embargo, eso es algo que se detecta con relativa facilidad, ¿verdad? Con un examen, la presencia de una bomba, ¿verdad? De una estación de servicio que surte gasolina a 300, 400 metros es suficiente indicio como para que se deba hacer un examen, Okay. ¿verdad? Pero Porque puede digamos estar que contaminada, pero yo no perciba olor en ella. sí, Sí puede estar. así es, ¿no? Es decir, porque digamos los niveles a los cuales puede hacer daño no son perceptibles por por el olfato ni por el gusto de las personas. Pero para que eso genere un daño a la salud de las personas, tiene que estar consumiendo esa agua por muchos años. Claro. Mientras que si tú tomas un agua que está contaminada con vibrio, cólera, ¿verdad? Con una bacteria patógena, con un virus, Sí. el efecto es prácticamente de inmediato. Wow. Pero no solamente es de inmediato, sino que si no se atiende, puede generar enfermedades graves e incluso la muerte. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud considera que los aspectos microbiológicos son los más importantes, y estos son los aspectos que tienen que ver justamente con la contaminación con heces fecales. Claro. Una última pregunta, Fernando. ¿Es posible hoy, a la fecha, año 2023, sanear el Guaire, limpiar el Guaire, soñar con bañarme en él? No es posible. De hecho, a mis estudiantes en la universidad siempre les pongo el ejercicio
para que hagan los cálculos. El Guaire en la época seca, el 80% del caudal del Guaire son aguas servidas, ¿no? Es decir, que si nosotros quitásemos las aguas servidas que caen al Guaire, lo que nos queda es un hilito de agua, que es solamente el 20% del agua, ¿no? Eso, ¿qué significa? Eso significa que si nosotros vamos a descargar aguas servidas tratadas, ¿verdad? Al Guaire, el nivel de tratamiento tiene que ser extremadamente eficiente. El nivel de recolección tiene que ser extremadamente eficiente. Estamos hablando de una cuenca en la que viven 4 millones de personas con un hilito de agua muy pequeño. Esa foto que ya es una reliquia de gente bañándose en las riberas del Guaire no es viable. No, en algún momento lo fue. Lo fue por eso, pero ya no es viable. A estas alturas no lo es. No es viable. Bien. Muchísimas gracias, Fernando, por atendernos esta mañana, ¿eh? A la orden, ¿ah? Fernando Morales Gutiérrez es experto en agua y saneamiento, es asesor profesional y gestión de los principales aspectos del ciclo integral del agua. Estamos hablando de abastecimiento de agua potable, de saneamiento, de depuración de las aguas residuales. También conversamos con el médico gastroenterólogo José Di Giorgio. ¿Qué tenemos luego de la pausa? Pues bueno, un par de interesantes conversaciones. Quédese con nosotros.